Bueno, Shabbat Shalom, y como dice la bendita palabra, que en sus lunas nuevas, en sus días de regocijo, en sus días solemnes, en sus Shabbatot, siempre debemos escuchar el sonido del shofar. Y lo hacemos para el honor de nuestro Padre y por los méritos de nuestro Mesías Yahoshua. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Padre que está en el cielo. Y bueno, estamos gozosos y alegres, ¿verdad que sí? ¿Lo despertó el sonido del shofar? Amén. El sonido del shofar es una alerta. Incluso tenemos un tema que lo tenemos en nuestro canal de YouTube, que es el sonido del shofar, una voz de alerta. Si mal no recuerdo, se llama de esa manera. Yo les invito a que ustedes lo escuchen, porque es un sonido al cual nosotros siempre debemos estar así, atentos. Vamos a leer varias citas y tenemos a nuestros hermanos acá en Sala Zoom, al igual a todos nuestros hermanos allí en Facebook Live, a nuestra Jodana, a nuestra Jo Rivera, a nuestra Jo Leticia, a nuestra Jo Gloria, a todos los hermanos que vayan a estar uniendo, y sobre todo a nuestros hermanos de Zoom, de uno por uno le vamos a pedir que se preparen con sus Biblias para que nos ayuden a la lectura de la bendita palabra que la tenemos hoy presente. Amados, es muy importante el tema de la autoridad. Quizás hay muchos temas de las escrituras. La palabra creo que es tan rica que nunca se nos va a acabar nuestra vida y siempre vamos a estar buscando estudiar la palabra. Nos va a faltar vida para poder conseguir escudriñar. Muchas personas a veces se van para otras cosas y uno dice, ¿por qué? Yo creo que, es mi pensamiento, y así como el de la mayoría de nuestros hermanos de la casa de Judá, de la casa de Efraín, diferentes líderes a nivel mundial, que siempre concordamos en que la palabra es tan rica que nosotros nunca vamos a poder terminar de escudriñarla. Siempre se ha visto la escritura, la bendita Torá, como un árbol de vida. Un árbol de vida en la que cada vez que nosotros nos adentramos conseguimos esos ricos frutos que nos nutren constantemente. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que la escritura siempre, siempre nos va a dar esa guía y esa luz. Incluso a veces un mismo verso de la bendita palabra en una circunstancia nos alumbra el camino y para otras circunstancias nos alumbra y nos muestra dirección de otra manera. Por eso es tan importante que la palabra es viva y eficaz. ¿Sí? Y es una espada de dos filos, es decir, que corta por ambos lados. Por eso cuando nosotros predicamos, también va a causar el efecto en nosotros. ¿Sí? También nos va a sacudir nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, si nosotros estamos siendo sensibles a la voz del Altísimo. Por eso es tan importante que en nuestras oraciones, ¿qué es lo que también debemos pedir? Que no se endurezcan nuestros corazones, que no se endurezcan nuestros corazones por las circunstancias del día a día, que no se endurezcan nuestros corazones por la sociedad, por el enemigo, por el acusador que a veces busca también tambalear nuestra emuná. Y también por todas esas pruebas, por todas esas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero lo que están haciendo es fortalecernos. Porque siempre debemos mentalizarnos que para los que creen, todas las cosas nos ayudan a mal, no, nos ayudan a bien. Y por eso nosotros debemos estar siempre preparados. El tema de la autoridad es tan importante que nosotros lo entendamos, porque eso nos va a marcar la vida en todo sentido. En todo sentido. Nos va a sacar lo que le hace falta a tantos hermanos y que posiblemente nos falta mucho a nosotros. ¿Cómo se llama eso que debemos tener cada uno de los discípulos del Mesías? Mire, a su máxima exponencia, a su máxima potencia, la humildad. Cuando nosotros entendemos que uno de los frutos del Espíritu de Santidad es la sujeción, la mansedumbre, el respeto, nos va a llevar a entender qué es la humildad. Y hemos hablado de muchas maneras, hemos hablado de lo que es, ya hemos explicado que la autoridad máxima es ¿quién? Nuestro Padre que está en el cielo. Lo que Él dice es eso y punto. Se acabó. Obviamente nos ha dado libre albedrío y hasta cierto punto, hasta que no venga Mashiach, vamos a tener esa libertad. Porque
cuando venga Mashiach, él viene con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Que él viene no significa que viene con una vara y si la trae, pues vamos a prepararnos para que no nos pegue con esa vara porque nos va a doler más, ¿no? Entonces, pero eso no significa eso, significa que él viene a imponer las reglas del reino, sí o sí. La gente se tiene que sujetar y los que no se sujeten van a ser destruidos. Por eso dice el profeta Isaías que el que muera de 100 años va a ser como si estuviese con maldición, porque va a haber abundancia de vida, la muerte no va a existir. Y si hay muerte para alguien, es porque de verdad va a ser no sé cómo se expresa en los demás países, un cabeciduro, un testarudo, ¿no? Que realmente no quiere aprender. Pero recordemos que una de las grandes cosas que nosotros debemos entender, que la autoridad máxima es nuestro Padre. Después viene nuestro Mesías, que se le dio la autoridad. Nuestro Padre hoy en día nos habla a través de nuestro Mesías. Muchos dicen, es que el Eterno me habló directamente. Mire, con Moshe, dice la Escritura, hablaba cara a cara. No significa de que Moshe le veía su rostro, no, sino que él le hablaba directamente a Moshe, él lo escuchaba. No significa de que lo veía, ¿sí? Pero aún así, él dio la Torá a través de mensajeros. Eso de que nosotros escuchamos al Eterno directamente, eso no es así. Hay que tener mucho cuidado. Es que escuché su voz audible. No, posiblemente escuchaste la voz de un mensajero y aún así se te habló en visión, se te habló en sueños, pero con el único que hablaba nuestro Padre de esa manera era con Moshe. Después al pueblo le habló a través de profetas, a través de mensajeros celestiales, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, es lo más correcto. Le habló a través de su mensajero principal, que es Gabriel, ¿sí? Y después, hoy en día, ¿a través de quién nos habla? Dijo el Shaliach Shaul, el apóstol Pablo, que antes hablaba al pueblo a través incluso de los profetas, pero hoy habla a través de su Hijo. Es decir, que nuestro Mesías nos habla a nosotros, que nuestro Padre nos habla a nosotros a través de su Hijo. Y que no nos suceda como a Shaul, que nos tenga que enceguecer, que incluso como muchos adjudican, ¿no? Que nos tenga que tumbar del caballo, a veces que nos tenga que tumbar del pedestal, a veces donde estamos montados, ¿no? Por el orgullo. Una persona orgullosa no se somete a la autoridad. Una persona orgullosa ni siquiera reconoce a la autoridad. ¿Y saben cuál es la columna vertebral de todos los pecados? El orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia. Y eso es algo de lo que los discípulos del Mesías debemos carecer totalmente, que eso no debe haber en nuestra vida. Que es un proceso, sí, es un proceso, por el cual si hay más sujeción en nuestra vida, el orgullo va a estar debajo de nuestros pies y no arriba en nuestra cabecita. No como esa corona que a veces queremos colocarnos. Dijo nuestro Mesías que el que busca el pago de los hombres, eso es lo que va a tener. El que quiera mostrarse delante de los hombres y recibir el premio de los hombres, eso es lo que va a tener. Nosotros no debemos hacer eso. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Eterno. Si sabemos predicar, para la gloria del Eterno lo hacemos. Si nadie nos escucha, eso no crean que eso es así. Aún una persona que nos escuche, porque la palabra no regresa vacía, sino que cuando nosotros lo hacemos, aún hemos escuchado a personas orgullosas, que se les nota el orgullo, pero a través de las piedras también el Eterno habla. Y mucha de esa palabra a veces nos llega, pero que no seamos piedras, que no seamos tan duros y tan testarudos como las piedras, sino que en nosotros haya humildad. También estuvimos hablando que el hombre es la cabeza de la mujer y que el Mesías es la cabeza del hombre. Estuvimos hablando incluso de símbolos de autoridad, que la mujer por eso debe cubrir su cabeza. Estuvimos hablando también de ese aspecto para orar y profetizar, ¿verdad que sí? Que el hombre no debe tener un símbolo sobre su cabeza, tanto físico como también espiritual, si no es el Mesías. Por eso es que a veces muchas personas, si bien nosotros de una u otra manera fungimos como autoridades aquí en la tierra, tanto físicas como espirituales, porque tenemos esa autoridad,
nosotros hemos estado o hemos recibido esa autoridad de parte de Mashiach, que ojo, que cada uno, ahí está esa autoridad, pero se tiene que hacer con responsabilidad. Cada varón, cada mujer temeroso de Elohim, servidora y discípulo y discípula del Mashiach, tiene esa responsabilidad, pero todo a su tiempo. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo primero se somete. Mientras más sujeción haya, más autoridad va a recibir. Recuerden las parábolas, recuerden las minas, la parábola de las minas y la parábola de los talentos. Aquel que reprodujo ese talento, obedeciendo a su señor, obedeciendo a su amo, ¿qué sucedió cuando vino su amo? ¿Qué le dijo? Siervo bueno y fiel. Me has servido bien. Mira, te di 5, ahora te doy 5 más. Y en un momento, en la parábola de las minas, le dijo, te reprodujiste 10, ahora te voy a colocar sobre 10 ciudades como gobernante. Reprodujiste 3, te voy a colocar a gobernar de esta manera, porque has tenido el don, la humildad, la sujeción y la responsabilidad y el compromiso para poder cumplir con ello. De eso vamos a estar hablando en la parte clara de Shabbat. Vamos a estar hablando de la autoridad congregacional. Cómo funcionan las cosas dentro de una congregación. Que eso se va a reflejar, ¿dónde? En el trabajo. ¿Dónde se va a reflejar? En nuestra vida diaria. Pero que todo comienza en casa. Hemos hablado también de la relación de autoridad entre el esposo y la esposa. Amados, son males que aquejan a esta sociedad. No podemos nosotros a veces enseñar profundidades de las escrituras si no se está ordenado primeramente en casa, si no estamos organizados en nuestra vida, si los hijos no se someten a los padres, si las esposas no tienen mansedumbre, no tienen respeto a papá y a mamá, si las esposas no tienen respeto a sus esposos, si los esposos no tienen respeto a sus esposas. El conocimiento puede venir, la palabra puede venir a nuestra vida, pero va a haber un total desorden. Por eso es que vemos a veces personas con tanto conocimiento, pero con una vida tan desordenada. ¿Ustedes no han visto eso? Que a veces la casa es un desorden, pero es una persona con conocimiento de la palabra. A veces aparentan mucha sabiduría, y no lo digo por desprestigiar a nadie, pero lamentablemente tenemos muchas malas experiencias. Esperemos que nosotros no caigamos en ese saco. El que esté firme, procure no caer, dice la Escritura. Pero, ¿qué sucede? A veces hay personas con mucho conocimiento, con muchas ganas de hacer las cosas, pero a veces hay aspectos de su vida que están desordenados, que a veces no se alcanza a propósito. Recuerden, la Torá es instrucción para dar en el blanco. ¿Qué significa la Torá? ¿Qué significa la palabra Torá? Instrucción o enseñanza. Es el arte de enseñar a un niño a utilizar el arco y la flecha para dar en el blanco, para alcanzar propósito. Cuando nosotros recibimos instrucción y la aplicamos de manera apropiada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alcanzar propósito. ¿Qué es lo contrario a eso? Pecado. El sinónimo y el concepto básico de pecado en la Torá es no dar en el blanco, no alcanzar propósito. Muchas personas tienen conocimiento de la palabra, pero no tienen una vida con los frutos del Espíritu de santidad. Y aquí estamos hablando de varios frutos. ¿Cuál? Sujeción, mansedumbre y como consecuencia, humildad. ¿Saben qué es hermoso? Ver una persona humilde. ¿Saben qué es bueno? Ver una persona humilde. Que por más cargo, dinero, posición que tenga ese amor, que se sienta, que pueda jugarse con ustedes, sin necesidad de no me hables así. No, que pueda entender y que pueda incluso darle la confianza a las personas. Que incluso pueda aceptar sus propios errores y hacerlo de manera abierta, porque no nos las sabemos todas. Pero eso comienza con algo muy especial y no solamente debe de ser para ciertas personas, sino debe ser en todo momento.
Por eso lo dijimos y lo hemos estado hablando antes de Pesaj, antes de la fiesta de los panes sin levadura, que esto es una de las grandes levaduras que crecen y se siguen esponjando en la masa en nuestros hogares. Porque hay orgullo a veces en nosotros, primeramente como esposos, hacia nuestras esposas. A veces no valoramos su trabajo, no reconocemos lo que ellas hacen, somos desconsiderados, somos ingratos, porque a veces uno como hombre, discúlpenme los varones, pero eso es algo muy... Nosotros los varones a veces... verdad, aquí no sucede eso es verdad, eso es allá afuera, eso es allá afuera. Aquí el Wilfredo dice que aquí no sucede eso. Amén, amén, amén. Así es. Pero a veces, amados, vamos a hablar entonces de los de afuera, ¿sí? De los de afuera, muy bien. Los varones de afuera, a veces los varones, los hombres de afuera, no terminan de madurar. Tienen el hogar, tienen la esposa, tienen hijos y tienen responsabilidades y todavía se siguen pensando como solteros, anhelando los días antes de haber contraído el pacto matrimonial, sin darse cuenta de que su vida ya no le pertenece. No solamente si le pertenece a Mashiach, entonces le pertenece a su esposa. Porque esto es una cadena. Si él dice ser discípulo del Mesías, entonces le pertenece a su esposa y le pertenece a sus hijos. Y en el caso nuestro, le pertenecemos también a la congregación. Por eso las esposas de los líderes, deben tener una paciencia tremenda. Yo admiro a mi esposa y a veces le doy toda la razón. Son felices, pero deben tener más paciencia. Y también ellas son probadas en eso. Y nosotros también. Pero todo es una cadena. Y voy a hablar de lo que también sucede con las esposas. Aquí no sucede eso. Eso era antes. Nuestras hermanas también, eso era antes. Nuestras hermanas, las mujeres también tienen, muchas mujeres, el hecho de a veces no respetar la autoridad. No, lo que pasa es que él no es creyente, él no me entiende, él no comparte conmigo. No te equivoques, hermana. Eso no es así. El hecho de que no sea creyente tu esposo, pero tú tienes que empezar a darle ejemplo. ¿Cómo lo haces? Respetando su autoridad. Aún si en el principio él está equivocado, demostrar de que tú eres respetuosa de su palabra y de su autoridad en el hogar, aún si no estás de acuerdo. Va a llegar un momento en que si tú no estás de acuerdo, tú le hables, pero no con prepotencia, sino respetando su autoridad. Como cuando tú trabajas en una empresa y si tú no estás de acuerdo con tu jefe o con tu jefa, tú te acercas y le dices, disculpe jefe, no estoy de acuerdo y le expreso mi opinión, discúlpeme, no quiero ser irrespetuoso, no quiero ser irrespetuosa. De la misma manera que tú le hablas así a tu jefe y a tu jefa con ese respeto, debes hablarle a tu esposo para hacerle ver las cosas y decirle, mira, mi amor, con todo el respeto del mundo, te aprecio, te amo mucho, pero las cosas no son así. Y quiero que me escuches, por favor. Y le expresas tu opinión. Si tu esposo se molesta, eso no sucede aquí. Aquí hay puros kadoshim. No es así, Moshiach. Puros kadoshim, puros mansos. Mansos, pero no mensos. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos. Mi amor. Tienes razón. Perdóname, discúlpame. Todo esto es una cadena. Todo esto es una cadena. Cuando incluso nuestras esposas, o no nuestras esposas, aquí tampoco sucede eso. A veces las mujeres tienen a sus esposos, pero a veces se siguen comportando ni siquiera como un hombre soltero, sino a veces como el hijo de mamá todavía. Y a veces siguen pensando como si estuviesen en casa de mamá. O a veces llegan, mi mamá no hace esas cosas así. Eso es falta de madurez, obviamente. Tú como su esposa, y ahora temerosa de Elohim, tienes un trabajo arduo, porque tú lo aceptaste. Ahora tienes un trabajo. Tienes un trabajo de demostrarle que él es el hombre de la casa, que él es el hombre de la autoridad.
y que debe aprender a asumir su rol y su responsabilidad. ¿Cómo se hace? Con respeto, con paciencia, dándole su lugar y pidiéndole incluso permiso para hacer las cosas. Cuando tú le empiezas a pedir permiso a él se siente, wow, me está dando, él siente una carga. Él va a decir, wow, aquí pasa algo, me está pidiendo permiso, ¿quién soy yo? Él empieza a ver la responsabilidad que va a tener en el hogar, porque eso sucede. ¿Qué sucede a veces con los hermanos? Incluso eso lo vamos a hablar en la parte congregacional, pero a veces yo le digo, hermano, ¿qué opina usted? Por favor, dé su opinión, dígame, por favor. O sea, me estás tomando, claro, tú eres parte, tú eres un líder, por favor opina, necesito escuchar para respetar tu opinión. Porque tú tienes voz y voto en este hogar, en este lugar, y tienes una responsabilidad. Cuando hace eso, ¿qué pasa con los líderes? Porque a veces incluso hasta los mismos líderes no se dan cuenta del potencial que tienen. Pero hay que darle la oportunidad con cuidado. Porque como dice la Escritura, a un recién convertido hay que tenerle cuidado. Porque a veces el orgullo hay que atajarlos un poco. Y a veces decirle de vez en cuando, eso no es así. Para que entienda también, pero en el hogar también hay que decirles al esposo, si es el caso de la esposa, decirle, mi amor, mira, ¿qué opinas tú? O mi amor, ¿será que me das permiso? Así, hágalo, hazlo, hermana. Si tú piensas que tu esposo le falta autoridad, a veces están como que un poco bajos de ingredientes, disculpen ustedes, ¿no? Así como que de... Hay varones, disculpen ustedes, me están trayendo el café de este Shabbat. Están bajos como de autoridad, son muy pasivos, no son activos, no son personas que tengan la iniciativa en el hogar, sino que a veces esperan que la mujer haga todo, o a veces que tomen, incluso que vayan a hacer el súper. Ellos a veces ni se preocupan por hacer el súper. O a veces, no, que ellos tomen esa iniciativa, o a veces ni siquiera toman la iniciativa de lavar los platos, ni siquiera voy a ir por allí porque aquí vamos a tocar susceptibilidades. Entonces, ¿qué sucede, hermana? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Amada hermana, tómalo. Si él no ha tomado esa autoridad, enséñale. A veces no basta con estarle hablando, diciéndole las cosas directamente. Y eso a veces sucede con los niños. Con los niños tú le puedes hablar, pero si tú no le das ejemplo, nunca van a aprender. Si tú no le das ejemplo a veces a tu esposo o a tu esposa incluso, cuando tú como varón quieres que la esposa tome el rol y asuma el rol, tú le dices, mi amor, ¿qué opinas tú de esto? Necesito saber tu opinión. Tómala en cuenta para que se involucre. Tómala en cuenta, pídele permiso. Mi amor, ¿me das permiso de hacer esto? No, usted se manda solo. No, ahí tú le reprochas, le dices no. Tú le refutas automáticamente. Yo no me mando solo. Dime, tú eres mi dueña. Cuando nosotros empezamos a aceptar eso, sucede algo en nuestro ser. E impactamos a nuestro alrededor. ¿Y saben qué es hermoso cuando nosotros impactamos a nuestra familia? ¿Saben qué es hermoso cuando nosotros le damos el ejemplo a nuestra familia? Cuando nosotros como hombres tomamos la batuta y incluso si tenemos a veces esa línea de que el abuelito así era como era en casa, no, eso es cosa de mujeres. El papá, no, eso era cosa de mujeres. Uno rompe eso y dice, no, eso no es cosa de mujeres. Eso es cosas de los dueños de casa, de las autoridades de casa. ¿Y quiénes son las autoridades de casa? Papá y mamá. Porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos ayuden en la casa a lavar, a planchar, a fregar los platos, a hacer todo eso, pero nosotros a veces no le damos el ejemplo. Aleluya. Amén. Entonces, si nosotros, todo esto, toda la autoridad no es montarme arriba y empezar a mandar sin hacer nada. Porque eso no sucede así. Hoy vamos a tocar, esperemos brevemente, lo que es en los padres con los hijos. Ya hemos hablado de los esposos, la autoridad en el hogar. Amados,
Si nosotros no alineamos nuestra vida en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, con las autoridades, a mí me enseñaron que una persona mayor se respeta, sea un indigente como sea un magnate. A una persona mayor se respeta. La Torá dice, levántate delante de las canas, honra al anciano, no por el dinero, no por la sabiduría, no, hónralo. Porque la Torá lo dice. Nosotros honramos a nuestras autoridades. Yo lo digo y espero haberle demostrado a los hermanos, incluso con humildad. Yo soy una autoridad en la congregación, pero eso no me da derecho a mí de imponerme y de aprovecharme de los hermanos. Los hermanos no son bobitos, y me disculpan la expresión. Ellos se dan cuenta si el Moshiach y mi persona, si los líderes de esta congregación se aprovechan de ellos. Si le estamos sacando la lana a las ovejas, ellos se dan cuenta. Por eso, si tú estás en una congregación, no andes solapándole al pastor o a la pastora, a la líder o al líder, a las autoridades, callando, porque eso se convierten en bolas de nieve que al final revientan como raíces de amargura y te das cuenta, al final de todo esto, donde te has contaminado de malos sentimientos, de que tu autoridad se estaba aprovechando de ti. Y eso sucede mucho, sobre todo en las religiones cristianas. También en este lado sucede. Pero venimos de congregaciones religiosas donde casi que para poder tú ponerte a predicar tenías que pagar, dar el diezmo, dar la ofrenda. Si no, no te permitían hacerlo. Pero todo esto, amados, se resume en cómo nosotros nos comportamos en el hogar. Cómo le estamos dando el ejemplo a nuestros padres, a nuestras esposas y las esposas a los esposos. Por eso es muy importante la sujeción. Si no hay sujeción, amados, está sucediendo algo muy tremendo en las raíces hebreas de la fe. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ahora todo el mundo quiere ser un maestro de la Torá. Ahora todo el mundo quiere ser el sabio de la Torá, sin haberse limpiado de tantas malas mañas, de tantas situaciones, y transportan, andan cargando con todo eso de la religión, aún en la forma de enseñanza, aún en las herramientas que utilizan. Esto no es cristianismo, esto no es religiosidad, esto es instrucción y enseñanza para alcanzar propósito. Y uno de los grandes flagelos que están sucediendo en las raíces hebreas de la fe es la falta de sujeción, la falta del respeto a la autoridad. Yo no estoy de acuerdo, y automáticamente salen y se montan todo, se dividió más el cuerpo y se sigue dividiendo y dividiendo más el cuerpo del Mesías, dando mal ejemplo, mal testimonio. ¿Y todo por qué? Porque en casa no se enseña eso y no se han limpiado de todos esos vestigios de falta de respeto y de falta de humildad y de falta de sujeción a la autoridad. Y yo respeto mucho y admiro mucho a esos hermanos que aún comenzando este caminar se muerden la lengua. Y uno se da cuenta porque dicen, sí, lo voy a hacer, y lo hacen. Y después que lo hacen, uno le dice al final, ¿entendió, hermana o entendió, hermano, por qué tenías que hacerlo? Sí, hermano, discúlpeme porque en ese momento yo pensé esto y esto y esto. Yo te entiendo, hermano o hermana, yo pasé por allí. Por eso es muy importante vivir los procesos. Y a veces a los hermanos y a las hermanas, uno ni siquiera porque a veces, no, yo lo voy a hacer, hermano, así, así, así. Le aconsejo que no lo haga, hermano, pero si lo quieres hacer, hazlo. Porque si uno les dice que no lo hagan, va a pensar que uno se está... Hay casos de casos y cosas de cosas. Uno les dice a esos hermanos, hágalo. Yo te aconsejo que no lo hagas. Esta es mi opinión. Es tu derecho a hacer lo que tú decidas. Al final,
o en el pequeño proceso, porque son pequeños, dicen, usted tenía razón, hermano, mejor no lo hubiese hecho. ¿A quién le ha sucedido que a muchos de los hermanos, cuando estaban todavía en la iglesia, uno les decía, hermano, termine de salir de allí, hágalo? No, es que yo quiero que ellos entiendan que aquí está. Tranquilo, hermano, siga asistiendo a la iglesia. No se vaya todavía, quédese allí. Al final, ¿qué dijeron? Sí, hermano, usted tenía razón. ¿Ya desde cuándo hubiese salido de allí? Porque tenías que vivir tu proceso. ¿Por qué? Porque ese proceso te les ha ayudado a entender cuando venga otro hermano con la misma situación y tú vas a tener la experiencia. ¿Verdad que sí? Pero hay procesos que sí no me atrevo a permitirme el lujo de hacer pasar a los hermanos. Porque a veces en esos procesos sí no quiero que inviertan el tiempo y pérdidas de tiempo. Por eso un líder debe tener paciencia y haber vivido. Por eso uno de los dichos de Miach Moshe y de mi persona, que nosotros sabemos, no porque seamos los grandes sabios, sino porque nos hemos equivocado un montón. Hemos cometido errores y nos faltan cometer muchos errores todavía. Por eso hemos aprendido. Y le damos gracias al Eterno de que hasta el día de hoy hemos aprendido de ello. Entonces, vamos a tocar hoy, creo que después de haber hecho este abreboca, y vamos a tocar rápidamente el tema de los padres a los hijos. Vamos a dejar que la Escritura nos hable. Hebreos 12:7. ¿Qué nos dice la Escritura? A ver, vamos a comenzar con nuestro A. Jorge Castillo. Amado A. Jorge, Hebreos 12:7. Hebreos 12:7. 12:7. Por favor, atentos, amados Ajim. Hebreos 12:7. Recuerden, la autoridad y todos estos flagelos que hoy en día se viven por falta de madurez es porque en el hogar no se ordena la casa, no se ve la autoridad. Hoy en día el modernismo está afectando a los hijos y le está quitando eso que muchos llaman anticuado, el respeto a los padres, el respeto a los mayores. 12:7, voy, pues. Hebreos 12:7, así es, Mia. A ver, amados Ajín, muy atentos con las citas. Hebreos 12:7, por favor, con voz fuerte. Adelante, Mia. Soporte entonces la disciplina, porque Dios lo trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Amén. Así es. Muchas gracias a la hermana Rivera que está colocando allí las citas en Facebook Live. Atentos los hermanos en Zoom. Amados, una de las cosas tan importantes que nosotros debemos aprender es a disciplinar a nuestros hijos. Todos los hijos necesitan disciplina. Una cosa es enseñarles y otra cosa es ser permisivos. A los hijos, obviamente, nosotros que tenemos experiencia y hemos pasado por esas etapas, se les enseña, pero a veces ellos no conocen los límites. Por eso una cosa es enseñarles, una cosa es tenerles tolerancia y tenerles paciencia, y otra cosa es ser permisivos. Y cuando se les enseña, se les coloca límite, pero ellos siguen haciendo las cosas, ahí es donde viene la disciplina. No como hacían nuestros abuelos y nuestros padres en ciertas ocasiones, porque una cosa es la disciplina y otra cosa son los malos tratos, el maltrato físico. Eso es a última instancia, porque aún dice la Escritura que nuestro Padre nos disciplina y cuando no queremos aprender, nos disciplina con vara. ¿Verdad que sí? Entonces, nuestros hijos les enseñamos, les instruimos. Hijo, ven acá, incluso a veces en la calle, los hijos nos pueden hacer alguna pataleta, como no sé si me entienden los hermanos, algún berrinche se llama también, ¿verdad? No sé, ¿otro, cómo? ¿Otra palabra?
una malcriadez, vamos a generalizarlo, una malcriadez que nos haga en público y a veces nos pueden hacer pasar vergüenza. ¿Qué puede hacer uno? No, nuestro ajo Wilfredo. Acá están enseñando el puño. Ahorita sabemos que nuestras madres inventaron la chancleta. Esa es la chancleta, creo que la herramienta más eficaz. Pero ¿qué podemos hacer los padres? No tengamos vergüenza, amados, porque yo creo que cuando nosotros estamos en público, ¿qué es lo que uno puede hacer nosotros como discípulos? ¿Qué hacemos nosotros como discípulos de Mashiach? Ay, hermanos, disculpen ustedes. Si estamos en casa ajena, le decimos, hermano o amigo, usted me puede permitir un momento, un lugar en privado para yo hablar con mi hijo, para yo hablar con mi hija. Yo lo aprendí de ver eso de un hermano muy querido en Venezuela. Él incluso estaba en casa ajena y su hijo le hizo una malcriadez tremenda. Él levantó su cara, la tenía rojita porque le dio vergüenza, le dio pena. Eso es algo normal. ¿Y qué hizo él? Hermanos, disculpen ustedes. Hermano fulano, usted me puede permitir una habitación que yo necesito hablar con mi hijo. Porque a veces nosotros queremos reprenderlo en público, incluso con palabras, pero a veces esas cosas no se hacen de esa manera. ¿Qué hizo el hermano? Le prestó una habitación, él fue respetuosamente, le enseñó a su hijo cómo se hacen las cosas y a mí me enseñó. Para mí es un ejemplo ese hermano. Y cuando mi hija haga eso, porque son gajes del oficio, yo espero hacerlo como ese hermano me enseñó. Hasta el día de hoy yo recuerdo ese ejemplo. No solamente enseñó a su hijo, me marcó a mí. Yo dije, wow, qué ejemplo de disciplina, qué ejemplo de madurez, de educación. Porque a veces se ve la molestia y ¿qué hace uno? Dice el trabajo Faridet, mi nieto dice que la chancleta es la tercera arma letal. No queremos saber cuáles son las otras dos primeras. Pero, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? A mí me marcó ese ejemplo. A mí de verdad, ese ejemplo de mi querido hermano, yo de verdad lo admiro y todavía lo sigo admirando. Yo espero ir a Venezuela y nuevamente ver a ese niño que ya debe estar más grandecito. Yo sé que si él lo siguió enseñando de esa manera, va a ser un niño extremadamente respetuoso y disciplinado. Porque de verdad, y es más, las personas se dan cuenta, si uno anda en la calle y uno, ay, lo quiero tener en casa a solas, para gritarle y llamarle la atención. No es necesario esperar en la casa. Se hace con respeto. Y aparte, eso de ir a pegarle ese jalonazo, o ese alonazo, y me disculpan, así como que lo agarra uno por un brazo, por una mano, eso a veces no es bueno hacerlo. Porque no se le está mostrando dominio propio ni al niño ni a los que nos están viendo. Uno reconoce esas cosas. ¿Saben qué es bueno? La disciplina con respeto. ¿Sí? Y a veces a uno le falta. Primera de Timoteo 5:4. Primera de Timoteo 5:4. A Jolulú, si me hace los honores, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 4. Amén, hermano. Déjeme lo busco, por favor. Primera de Timoteo. Capítulo 5, verso 4. 4. Amén. Así dice la palabra de nuestro Abacadosh. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Elohim. Amén. Amén. Amados Rajín, mire, una de las cosas más importantes que hay que enseñarle a los hijos es la piedad y la compasión, sobre todo para los de la casa. Sobre todo para los de la casa. Yo no sé por qué en el campo, no quiero, pero no sé si ustedes me pueden apoyar, ustedes me pueden decir, que está equivocado.
yo, como lo digo, es mi percepción. En el campo a los niños se les enseña cómo hacer, como muy, no recuerdo la palabra que dijo la Hot Lulu hace un momento, compasivos no, como misericordiosos, ¿sí? Piadosos. Pero piadosos, ¿sí? Entre la misma familia. Y tú ves a los niños del campo que llegan a una casa y siempre son como muy, y a veces, no todos, obviamente, pero si uno ve eso, ¿no? No sé si es por el campo, porque a veces hay más timidez hacia la gente del pueblo, pero yo vi mucho eso. Pero algo de lo que uno tiene que involucrar a los hijos hasta cierto punto es en las situaciones del hogar. Hay cosas que son de papá y mamá, que no se involucran a los hijos. Pero es muy importante enseñarle a los hijos a ser compasivos y piadosos dentro del mismo núcleo de la familia, de que y eso se enseña ¿cómo se enseña eso del papá y la mamá? En el amor, en el afecto, no solamente cuando están niños, porque a veces cuando están niños uno dice, ay, qué lindo, provoca comérmelo, y después cuando están grandes uno dice, ¿por qué no me lo comí? Quería hacer ese chiste de hace rato. Pero ¿Sabe? Está mi Jorge riéndose. ¿Saben qué es bonito de ver a un papá, a una mamá, aún con sus hijos grandes, de no tener pena ni temor de ir a abrazar a su hijo, de darle un beso, de que su hijo no tenga pena ni temor de ir a abrazar a papá en la calle, con respeto, con pudor, porque hay hijos que a veces se pasan de, no sé cómo se dice la palabra, salamero, no sé, muy besucones con los padres, aún estando grandes, no sé cuál es la palabra y ustedes me pueden ayudar. Majones, dicen acá en Panamá. ¿Ah? Empalagoso. Sí, exacto. Pero ¿saben qué es bonito? ¿Saben qué es bonito? De que un hijo pueda llegar a ser empalagoso con su mamá, con su papá en la calle, no necesariamente en todo lugar, pues, pero que en un círculo de amistad, que no necesariamente sea el círculo íntimo de familia, él se atreva a abrazar a su papá, a darle un abrazo, porque a veces se nota cuando papá y su hijo se abrazan así como que les da un poquito de pena, ¿no? Eso se nota, hay como una fricción allí. Eso no estimula a que los hijos sean piadosos en el hogar, sean compasivos y aprendan a compenetrarse incluso con las necesidades del hogar, aun cuando las vean. Porque entonces a veces tenemos a hijos grandes que pueden ver a mamá y a papá trabajando, cansados, que pueden llegar de la calle del trabajo y ellos allí bien echadotes en la casa. Y entonces tienen que llegar mamá y papá a acomodar la casa, a barrerla, a limpiarla, a lavar los platos, a cocinar. Y ellos todo el día en la casa, o viendo televisión, o chateando, o haciendo. Amados, estamos viendo cosas que se reflejan en la sociedad por culpa de que en los padres en el hogar no se les ha enseñado estas cosas. Pero esto se enseña con papá y con mamá. Y no es tarde. Para un padre, nunca va a ser tarde corregir sus errores. Nunca. Nunca. Hoy en día hay temor de corregir porque dice se va de la casa. No. Si ya tiene que se vaya. O sea, hay ese temor que uno como padre y que no me regaña porque se va de la casa. ¡Ey! Tiene 18 años. Chao, es mayor, lo llevo. Entonces, hay casos y cosas de cosas. Mira, ahí estoy hablando de algo de lo que es enseñar la compasión. Imagínense ustedes a un hijo rebelde, ¿Qué dice la Torá? Le voy a colocar una perspectiva que puede llegar a ser extrema. ¿Qué dice la Torá? Imagínense, ¿cuál es el quinto mandamiento? A ver, amados Rajín, rápidamente, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai Yahweh tu Elohim te da. ¿Sí? Hónralos.
Hónralos. Hay un proceso de una cultura machista. A ver, ahí hay un micrófono, amados. Si van a hacer un comentario, yo les invito a que se levanten de sus asientos, porque si no, los amados aquí se pierden los comentarios de ustedes. Entonces, necesito que me ayuden con ello. Pero aquí quiero aclarar algo. Miren, en la Torá hay este mandamiento. A ver, dice la Torá, si tu hijo es un rebelde, lo voy a parafrasear rápidamente. Es alguien que no te hace caso, que no te honra, incluso que es un borracho, que tú le has llamado muchas veces la atención y no te hace caso. Dice que lo agarres y lo lleves delante de los ancianos. Lo van a llevar delante de los ancianos. Presten atención, lo van a llevar delante de los ancianos. Lo van a llevar delante de los ancianos. ¿Y qué van a hacer los ancianos? Lo van a juzgar. Y si ese hijo es culpable, lo apedrean y lo matan. Porque la rebeldía no se perdona en la Torá. La rebeldía es como la idolatría. Voy para allá. Déjenme terminar el ejemplo para que ustedes hagan los comentarios. La rebeldía es como la idolatría. Este es un caso extremo. La Torá no perdona a los hijos rebeldes. Nuestro Padre Celestial, hoy en día no tenemos un estado teocrático, pero ¿quién es el que ajusta cuentas con nuestros hijos cuando son hijos rebeldes? ¿No dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Si no honras a papá y a mamá, tus días en esta tierra se van a cortar. ¿Y quién va a tomar ese juicio? Nuestro Padre. Yo he visto, miren la circunstancia, ustedes pueden tener otras opiniones también y les respeto ello, pero yo he visto a hijos, buenos estudiantes, pero que no obedecen a papá y a mamá, hijos rebeldes, y aún hijos que se han olvidado de las necesidades de papá y de mamá, y resulta y pasa que se murieron jóvenes, con toda una vida por delante, hijos que terminaron en las drogas, hijos que hicieron esto, que hicieron lo otro. Obviamente, ahí también hay culpabilidad de los padres, porque no fueron adiestrados en casa. Por eso estamos hablando, mira lo que hace nuestro Padre Celestial, le da ejemplo a su Hijo, a nuestro Mesías Yahoshua. Después nuestro Mesías Yahoshua nos dio el ejemplo, incluso hasta precio de muerte. ¿Nos dio o no nos dio ejemplo? Claro que sí. Nuestro Mesías nos ha dado ejemplo a nosotros. Aún con su vida nos dio ejemplo. Así que no tenemos por qué dudar de su ejemplo. Entonces Él nos pide a nosotros, los varones, que le demos ejemplo a nuestras esposas. Nuestras esposas dicen, wow, qué ejemplo es mi esposo, que es mi autoridad. Entonces, ¿qué hace la esposa? Ahora ella se convierte en un ejemplo también para sus hijos. Y los dos, cabezas de familia, se convierten en autoridad sobre sus hijos y les dan ejemplo. Les dan disciplina, les demuestran amor, les demuestran compasión, les demuestran piedad. ¿Y eso qué hace? Eso se repercute en sus hijos. Pero cuando papá y mamá no están alineados, hay hijos drogadictos, hijos rebeldes, hijos que no son temerosos. Estamos viendo la cadena, ahora estamos entendiendo la situación. Y entonces, ¿qué sucede? La Torá, ¿qué hace? La Torá le exige, por eso es que dijo hace un momento, el hijo se presenta delante de los ancianos. Pero ¿qué sucede? Los ancianos hacen un juicio. A ver, ¿usted por qué lo trae? No, es que, ok, ¿cómo es su trato con él? Vamos a escuchar a su hijo. A ver, su papá y su mamá le hacen esto, lo han tratado mal, no le han provisto, no lo tratan con compasión, con amor. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando se hace un juicio. Pero cuando nosotros, lo que dijo el verso que leyó nuestra Ajot Lulú, cuando no le enseñamos a nuestros hijos lo que es la compasión, la piedad, por eso es que vemos hijos en la calle que le faltan el respeto a cuanta autoridad se les ponga. Porque incluso papá y mamá dejaron en algún momento de su vida de abrazar a su hijo, aún después de haber cometido errores. Nuestro Padre Celestial nos ha dado el ejemplo.
Él ha castigado a Israel, pero también los ha consolado. Él le ha dado las orejitas a Israel, pero también les ha dado el ejemplo de compasión y de amor. Shalom, shalom. Él castigó a Israel con vara, incluso dividió al pueblo y utilizó a las naciones como látigo para ajustar las cuentas con Israel. Pero después, pero si se pasaron de la raya, por eso es que hay profecías en contra de Babilonia, de Edom, de Siria, de esto, del otro, porque se pasaron de la raya. Pero después de haberlo castigado por su rebeldía, los consoló. ¿Cuántos padres hoy en día, y le doy honra al Eterno, pero también honra a mi papá me castigaba? Pero después yo lo escuchaba, aún de viejo yo. Pero después, aún él llorando, me abrazaba y me consolaba. Y eso me dolía más de la reprimenda que me hubiese dado anteriormente. ¿Ah? Más yo lloraba. Y eso, hoy en día recuerdo más eso que ni siquiera los golpes que él me dio. Aprendí que me duele más escuchar a mi papá llorar que los golpes que él me dio. Eso marcó mi vida. Cuando el consuelo llega sobre un hijo, no importa, porque a veces nosotros como padres nos acostumbramos a cada rato estarle viendo el defecto, pero nunca lo corregimos con amor. Ya se nos olvidó hacerlo. Por eso hablé hace un momento de que eso causa una fricción entre papá e hijo. ¿Y qué llega a suceder con esa fricción? Que el amor no fluya. Entonces, a veces llegamos a casa queriendo que los hijos hagan. Ustedes, ¿por qué no ayudan? Porque ellos no se sienten. No hay una relación de amor, de piedad, de compasión. Por eso, esto es una cadena. ¿Cómo queremos nosotros que ellos sean prósperos? Hay personas que son prósperas en la parte laboral, pero son unos desconsiderados, se olvidaron de que tienen un papá. A veces los padres están pasando necesidad, enfermedades, y ellos dándose los lujos. Ustedes saben de casos, yo sé de muchos casos así. Y para mí esas personas no son honorables. En dignidad vale lo mismo, pero en honor y respeto para mí no llegan a eso. Entonces, esas mismas personas a veces se convierten y no han limado esas cosas que traen. No han aprendido. Si no han tenido un ejemplo en casa, debemos aprender del ejemplo bíblico. Porque nosotros tenemos en la Escritura, si tú no tuviste un papá amoroso, una mamá amorosa, no te preocupes, tienes un ejemplo en las Escrituras. A un padre amoroso, compasivo, que no te tolera tu falta de respeto, pero que te enseña cómo guiar tu vida, que te demuestra con amor, aún en tu rebeldía, porque aún en nuestra rebeldía, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su único hijo como un recurso para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O no? Entonces, a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean prósperos en todo lugar, que nos hagan caso, aún estando ya viejos, pero nosotros no le hemos dado ejemplo. No es tarde para ir a acercarte a tu hijo, por más grandote que sea que tú, por más encuerpado que sea más que tú, porque ahora crecen, uno dice, wow, me quedé pequeño. Entonces, no es tarde para darle un abrazo a ese hijo. No mires sus errores. Mira que es tu niño pequeño. Los padres siempre dicen, es que ese es mi niño. Y a veces uno lo ve viejotes, con barba, la mujer ya hasta con 2, 3 hijos más, ya tienen,
no es que ella es mi niña. Los hijos nunca van a dejar de ser pequeños. Entonces, así como nunca han dejado de ser pequeños, siempre va a haber el momento. Cuando tú quieras acercarte a tu hijo, a corregirlo, primero llégale con un abrazo. Ayúdalo. Ayúdale a entender. Incluso los hijos ya están predispuestos. Los hijos a veces ya están predispuestos con esos padres que todo el tiempo le están viendo lo malo. Siempre a los hijos, y a veces los hijos ya no quieren hablar con papá. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu hijo y a tu hija, o incluso a tu papá o a tu mamá, para hablar con él? Si te puedes acercar con tu amigo, con tu amiga, a compartir un café. Yo entiendo, a veces hay padres que son, discúlpenme ustedes, hay padres que son desalmados. A veces ni para qué acercarse. A veces lo que podemos hacer es orar y en la medida de lo posible de vez en cuando tocar esa puerta a ver si se puede. Y si no, se deja quieta. Pero ¿cuándo fue la última vez tú teniendo a tu hijo o a tu hija que te acercaste con él a conversar como dos amigos? Recuerden, nunca hay que perder la postura de papá. Eso de que, no, él es mi amigo, él es mi amiga, pero no, ya va. Yo creo que la autoridad nunca hay que terminar de, no, voy a equipararme. No, uno nunca va a dejar de ser papá. Uno le ofrece su amistad, pero como padre. No me puedes comparar a mí como un amigo del colegio, como un amigo de cualquier lugar. Porque se puede diluir la autoridad, pero sí dar la suficiente confianza para que tu papá o tu hijo, para que tu mamá o tu hija algún día se pueda acercar a ti. Pero si tú tienes a tu hijo o a tu hija en casa todavía, acércate a él y háblale. Nunca es tarde, nunca. Para hablar con un hijo, para hablar con una hija, decirle, te quiero mucho. ¿Cómo estás, hijo? Por cierto, ¿cómo te va? Todos los días nos miramos la cara y no tenemos rato que no hablamos. ¿Cuándo te has sentado en la mesa con tu papá o con tu mamá a conversar? Siempre, mire, yo creo que los mejores amigos hablan de cualquier tontería. Bueno, yo con mi esposa hablo todos los días hablamos de cualquier tontería, cuando las circunstancias nos lo permiten, ¿no? Pero cuando nos colocamos a hablar, y con mi papá y con mi mamá, los hijos se les demuestra la piedad. Siempre. Siempre se les demuestra. Pero eso no es siempre. La autoridad se demuestra con el ejemplo. Si queremos nosotros, los discípulos de Mashiach, queremos darle ejemplo a los demás, no es solamente con la escritura. Esto no solamente funciona así. A veces queremos llenar nuestra cabecita del conocimiento de la Torá. Pero a ver, ¿cómo estamos en casa? Por eso desde hace varias enseñanzas, antes de Pesaj, hemos dicho que esta es una de las grandes levaduras que hay en el hogar. Y que debemos limpiarla. Esto es un proceso. Porque venimos arrastrando este proceso y todas estas mañas desde hace años. Hoy en día tenemos padres enemistados con los hijos, hijos que no le hablan a los padres. Y a veces no es por culpa de los padres, o a veces no es por culpa de los hijos. Amados, hay casos de casos. No te sientas mal, hermano o hermana, si tu papá y tu mamá lamentablemente son gente que no entiende. Son gente, y discúlpenme que lo diga, son gente mala, porque los hay. Hay hijos que tienen padres malos. Y hay padres que tienen hijos malos. Eso es así. Hijos rebeldes. Hijos que se olvidaron completamente que papá y mamá existen. Y eso da dolor, obviamente. Pero que no sea tu corazón, que no sea tu boca, que no seas tú el que esté causando esa enemistad.
¿Qué dijo nuestro Mesías? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad? Por eso, amados, nosotros debemos de dar el ejemplo siempre. No para lanzar piedras, sino para ser compasivos. ¿Nuestro Mesías era limpio de pecado? Claro que sí. Ahí entre todos, él era el único que quizás tenía la autoridad para poder apedrear a esa mujer. ¿Y qué hizo él? ¿La apedreó? Le preguntó, ¿quién te acusa? Ninguno. Yo tampoco te acuso. Arrepiéntete, ve y no peques más. Esa actitud de Mashiach hay que tenerla con los hijos y con los padres también. Hijo, cometiste este error, tranquilo, hijo, yo te perdono. Tranquilo, hija, yo te perdono. Pero no lo vuelvas a hacer. Yo te amo mucho, te quiero mucho, pero si lo vuelves a hacer, ya debo tomar otras cartas en el asunto. Entonces, amados, debemos tener, esto se enseña en casa. Queremos en una congregación que los hijos estén pendientes de la palabra, que sean atentos en la casa, que nos ayuden a limpiar, mire, hasta los platos, a nadie, yo creo que a nadie le gusta estar limpiando. Yo sé que hay hermanos y hermanas. A mí me gusta que mi casa esté limpia, pero limpiarla no me gusta. Pero me toca. No le puedo permitir eso a mi esposa de que haga eso, yo lo hago. Y nos turnamos. Pero lo hago porque yo no puedo ver a mi esposa toda cansada y que venga a limpiar la casa. No lo puedo permitir. No tengo ese corazón para hacerlo. No puedo ver a mi mamá, que tengo más de 6 años sin verla. No puedo ver a mi mamá en casa, allí trabajando, toda tareada, y yo sentadote allí, echadote. Porque tenemos que recibir de nuestros padres ese amor y esa compasión. Si no lo recibimos, ahora nosotros como hijos lo aprendemos de Mashiach, lo aprendemos de nuestro padre, lo aprendemos de nuestros hermanos que sí lo practican. Lo aprendemos. Tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Proverbios 23-24. Ajod Aurora, por favor. Proverbios 23-24. Rápidamente, amados. Ya se me acabó mi primera tacita de café. Si hay más café, yo les agradezco mucho. Está muy bueno el café, mi querido Edward. Amén. Adelante, mi Ajod Aurora, Proverbios 23-24. Proverbios 23-24. Allá va, que se me salió la pantalla. 23-24. Hombre, qué cuestión. 24. Amén. El padre de un hombre justo se alegrará. El que engendra un hijo sabio se alegrará en él. Amén. El que engendra un hijo sabio se alegrará en él. Muchas gracias, mi aj. Gracias, mi aj. Hay un proverbio. Amado, a su salud. Hay un proverbio que pueden buscar que dice: no rehúse la disciplina del muchacho. O sea, muchas veces cuando uno regaña al joven o corrige al joven, la madre rehúsa la disciplina del muchacho. Nosotros lo aprendimos como matrimonio. Eso es muy importante. Claro. Eso es muy importante. Yo lo corrijo, pero la madre, ¿qué pasa? ¿Están escuchando a nuestro Wilfredo, amado Sajín, allí? Que el niño o la niña se va donde la madre que lo apoya o el padre que lo apoya. Exactamente. Entonces, nosotros, gracias al amor eterno, cuando yo lo corrijo, ella no se mete. O cuando ella lo corrige, yo no me meto. Entonces, no podemos rehusar la disciplina del muchacho. Y ese es el problema que estamos haciendo. Por eso, mi querido Ángel, miren lo que está diciendo nuestro Wilfredo, es tan importante que por eso lo hablamos anteriormente. Por eso lo hablamos anteriormente, que los padres deben estar alineados. Que si la esposa respeta la autoridad de su esposo, ¿qué va a suceder cuando el esposo ya le llama la atención a su hijo? ¿Qué va a suceder? La esposa, así no le guste, no le va a faltar el respeto a su esposo
contradiciéndolo delante de su hijo. Si no está de acuerdo, la esposa, ¿qué va a hacer? Va a hablar, le va a decir al esposo, mi amor, discúlpame, tengo que hablar contigo en privado. Si están en un lugar, hijo, por favor, puedes salir un momento y te llamamos ahorita. O después le va a decir su esposa al esposo, mi amor, sabes que tú lo regañaste, pero mira, tú no sabías esto, esto y esto. Ay, mira, y yo regañé a mi hijo pensando que él era tal cosa. Eso es un caso, ¿no? O la esposa va a decir, mi amor, pero no debías hacerlo. No, discúlpame, pero las cosas se hacen de esta manera. Ese fundamento no cambia. Correcto. Cambia la estrategia. La estrategia. Por eso es muy importante que lo hablamos, que los esposos, lo primero que debe haber en casa es que la autoridad de casa deben estar alineados. Que si no hay respeto entre ellos, ¿cómo se va a corregir a los hijos? Por eso lo hablamos y lo hemos estado hablando, que todo es un nivel jerárquico. El padre es la autoridad máxima. El Mesías es la autoridad a seguir y él respeta la autoridad del Padre. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Es decir, no me dejes sufrir de esta manera, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el respeto a la autoridad primero. Así como nuestro Mesías nos dio ese ejemplo, entonces nosotros los varones, como cabezas del hogar y cabezas de nuestras esposas, nos sometemos a la autoridad de Mashiach. ¿Qué dice Mashiach? Respeta a tu esposa. Ah, la respeto. La obedezco también. Soy sumiso. Soy responsable con ella. ¿Y qué hace mi esposa? Ah, ok. Hay toda una línea jerárquica de autoridad que se tiene que mantener para después llegar a exigirle a nuestros hijos. Porque lo que ustedes dicen, si papá y mamá están desalineados, ¿se crían qué? ¿Hijos sabios o hijos malcriados? Por eso que dice el apóstol Pablo, no se casen con yugos desiguales. Eso es muy importante. No casarse con yugos desiguales. Y no necesariamente tiene que ser con la creencia, sino también con la forma de pensamiento. Diferentes culturas, no tanto diferentes culturas, diferentes formas, crianzas. Por eso, el proverbio que acabó de leer nuestra Jod, ¿cómo se cría un hijo sabio? Primero, cuando hay un ejemplo, y ese ejemplo es de una autoridad alineada. A ver, Meajot Faridet de Barín, Deuteronomio, capítulo 5, verso 16. Rápidamente, por favor, preparados con el Tanaj, con la escritura. Ustedes me avisan cuando culminemos ya la sesión y terminamos para dar paso a las bendiciones. Deuteronomio 5:16. Meajot Faridet está por allí. Si no, Meajot Socorro, si es tan amable. A ver, Meajot Faridet, Meajot Socorro, Meajot Yanixa. A alguna de las tres, rápidamente. Deuteronomio 5:16. Muchas gracias, estimada Jod Rivera, colocando allí la cita bíblica. Deuteronomio 5:16. Adelante, estimada Jod. 5:16. Adelante, estimada Jod Socorro, 5:16. Adelante. Valera 1960. Adelante, Ajotí. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu Elohim, en lugar, él lo escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Ese es Deuteronomio 5:16. Ah, 5:16, perdón. No se preocupe, no se preocupe. De todas maneras, Perdón. ahí está la mitzvah, ahí está el mandamiento. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahweh, tu Elohim, te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra, que Yahweh, tu Elohim, te da. Amén. 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 Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. Mis amados,
es tan importante enseñar el respeto a la autoridad en casa. Enseñar, romper con esos ciclos de autodestrucción. Nuestros padres a veces, gracias al Eterno no fue mi caso, pero de manera general hablo, nuestros padres a veces nos maltrataron. Nosotros no podemos enseñar eso. Nosotros no podemos enseñar esa forma de que se crían hijos ásperos, que no sienten a veces compasión, que no son compasivos, que se casan y quieren a veces tener esclavos y siervos en casa más que una familia, más que un hogar. Por eso es tan importante el respeto a la autoridad. Miren, amados, Pero tampoco puede ser flexible. por eso todo tiene que ser con balance. Por eso, amados, yo creo que aquí, gracias al Eterno, estamos hablando con personas sabias. Estamos hablando ya y comenzamos hablando por eso les invitamos a que vean las tres enseñanzas anteriores, porque aquí hemos estado hablando de todo un balance, de lo que antes de yo exigir, doy el ejemplo. Antes de yo imponer, porque también llega el momento de imponer, de decir, eso aquí no se hace. Como yo he escuchado a ciertos hermanos que obviamente a veces tienen a sus hijos, llega Shabbat y le dice, hija, hijo, en Shabbat no se enciende fuego en casa. Así no les guste, ¿quién es la autoridad en casa? Papá y mamá. Y si papá y mamá son autoridad en casa, si sus hijos son mayores y no guardan Shabbat, pues ellos tienen que someterse a papá y a mamá. Primero se les enseña con amor, con instrucción, se les dice, mire hijo, mire hija, incluso le voy a permitir que en un par de Shabbat más ustedes puedan hacer sus labores, pero hasta aquí tienen límite. Pero hay excepciones cuando hay niños. Correcto. Y abuelitos. Correcto, abueliños y niños. Cuando hay niños y abueliños que necesiten, y suegriñas también. Dice la Holumi, no. Ahí está hablando. Ustedes no saben acá. Aquí tenemos a Laja Edward Guzmán y aquí tenemos a nuestra Holumi, dos temerosos de Elohim, hijos de Israel. ¿Cómo se aman? Porque son hijo putativo, porque son suegra y yerno. Pero los yernos pasan a ser hijos. Por eso yo cuando veo a mi suegra, ella tiene que taparse la cabecita y las mejillas porque yo voy directamente a besarla y a abrazarla y a decirle que la amo mucho. Sí, lástima que mi suegra no esté por acá. Saludos a mi suegra que la esté viendo y que se prepare cuando la vaya a volver otra vez a ver. Pero amados, todo esto se enseña en casa. Todo esto se tiene que enseñar en casa con un balance. La Torá es instrucción para que demos en el blanco. Si no hay respeto a las autoridades, eso nosotros lo vamos a demostrar. Eso se lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿cómo se ve el respeto a las autoridades? Aún cuando usted ve en una relación de amistad que yo llego a la casa, a mí mi papá y mi mamá me enseñaron, usted va a pasar por el frente pide permiso si no hay otro lugar por donde pasar. O si es preferible, dé la vuelta alrededor de la casa para no pasar enfrente de los mayores. O cuando los mayores están hablando, ustedes no hacen ruido. Eso es respeto a la autoridad. Eso es respeto. Si los niños, oye, papito, mire, tienen ganas de jugar, háganlo allá. Porque son niños, ¿verdad que sí? Pero los niños hay que adiestrarlos. Así es, James está haciendo el dedito así. Hay generaciones que los maestros son golpeados por los alumnos. Y cuando el alumno golpea al maestro, le ponen la querella al padre y el padre viene y también le pega al maestro. O sea que... Todo eso es, amados, estoy hablando con gente y con hermanos que tenemos que ser luz. ¿Sí? Todo eso tiene que corregirse en casa. Los maestros en la escuela estaban para instruir en áreas en las cuales nosotros no podemos muchas veces, porque para eso se prepararon ellos. Pero el respeto a las autoridades, ¿dónde se enseña? En casa. Porque si mi hijo no me respeta a mí, él va a la escuela y no va a respetar al profesor. Si lo que dije hace rato, si yo soy permisivo con mi hijo, si yo tengo que decirle,
5, 6, 7 veces a mi hijo las cosas para que me haga caso y no me hace caso, así va a ser en la calle. Y le va a faltar el respeto a la autoridad. Por eso hay un momento también donde uno tiene que imponerse en casa. Los padres, con respeto, pero con autoridad, se levantan y dicen, aquí no se hace eso. En la casa, en mi casa, se respeta. A los hijos hay que enseñarle que la casa es de papá y de mamá. No de los hijos. Ellos están allí mientras consigan su propio nido. Pero la casa es de papá y mamá. No del hijo ni de la hija. Por eso, porque hoy en día tenemos hijos que tienen 20 y pico de años, 30 y pico de años, y todavía quieren llegar y mandar y deshacer en las casas. Y la casa, porque es que yo crecí ahí, es que ese es mi cuarto. No, ese es el cuarto que tu papá y tu mamá todavía, allá en mi casa está el cuarto que papá y mamá todavía me tienen reservado para mí. Pero si ellos quieren después hacer, no sé, algo o dárselo a un sobrino o a otro hijo, o incluso hasta un invitado, colocarlo como cuarto de huésped, esa es su decisión y yo tengo que respetársela, así no me guste. Si mi papá y mi mamá quieren vender esa casa para irse de viaje, esa es su casa. No que es mi herencia. Si ellos quieren dármela, ese es problema de ellos. Si no, trabaja. Otra cosa, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar, aunque sea lo mínimo. Pero que $1 no es nada. No, ponga el dólar ahí. No es que me haga falta el dólar, le estoy instruyendo a él, porque se instruye al niño, se instruye al joven, y aun cuando sea viejo, porque el día que no esté, él se va a encargar de poder suplir a su mamá porque se le enseñó a dar. Amén. Amén. Bueno, amados, yo creo que estos hermanos le coloqué un micrófono allí. Ustedes pueden creer que ellos no lo utilizan. Esto es sencillo, mira. A nosotros nos enseñaron en casa a comer lo que hubiese. Si no, no comías. Entonces, si ahora los tiempos son más difíciles que antes, ¿por qué entonces nosotros ahora se vamos a poner más fácil a ellos cuando nosotros sabemos que los tiempos de ahora son más difíciles? Nosotros tenemos la responsabilidad de prepararlos a ellos. Por eso, amado, todo es sabiduría. Todo es sabiduría. ¿Qué pasa? Hoy en día el niño te dice ¿qué quiere desayunar? ¿O qué quiere comer? Varón, ¿cómo tú vas a permitir que si no hay salchicha Rini, tú no comes salchicha? Que si no hay... ¿Están escuchando? ¿Me mochila? ¿Usted escucha, la Wilfredo? Tú no comes. Excelente. Siga hablando, mira, aquí lo escuchamos. Tu padre es el padre. Tienes que comer lo que haya. Es más, papá decía, el que no se baña no come. Pues si los pelados son las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Ni siquiera se han parado a bañarse y quieren desayunar. Todo eso, amados Rajín, por eso es muy importante. A ver, recuerden, amados, que estamos hablando que todas esas cosas se tienen que aprender a corregir. Y por eso, amados Rajín, todo eso se hace en unión con la cabeza de la familia. Porque, ¿qué sucede? A veces los hermanos, como la esposa tiene una opinión y fue criada de cierta manera, y como el esposo fue criado de esta manera, amados, tiene que haber un punto medio. Nosotros como esposos siempre van a haber diferencias. Yo fui criado de una manera. Mi esposa, gracias al Eterno, tuvo unos excelentes padres, pero recibió otra educación, excelente también, gracias al Eterno, y en algunas cosas a veces no coincidimos. ¿Cuál es la opinión de ella y cuál es mi opinión? A ver, tiene que haber un balance. Ni para usted ni para mí. Vamos a colocar un punto medio. ¿Sí? Allí es cuando los esposos, la autoridad de casa debe de estar alineada. Porque entonces, si la mujer quiere imponer su forma de pensamiento y respetando la forma de pensamiento de su esposo, entonces allí hay un problema. Y allí eso se va a transmitir a sus hijos. ¿Y en qué resulta? En hijos malcriados, que no respetan a la autoridad. Siempre va a existir eso. Deme un segundo, mira, vamos a evitar un poquito los comentarios para ver si adelantamos con el proceso, con la enseñanza, perdón, para ver si la concluimos, porque ya son las 9:25 de la noche.
Es Shabbat. Yo sé que aquí podemos adelantar. No sé, espero, amados Ajín, que no se me estén durmiendo. Yo sé que muchos hermanos vienen de casita. Pero este es un tema muy importante, amados. Yo sé que en las congregaciones, incluso en la religión, se habla mucho de la familia. Claro que sí. Pero esto es algo que se tiene que abordar desde la perspectiva de la Torá y entender y enseñar que nosotros no podemos seguir predicando y vamos a seguir mostrándonos. Ay, la Torá, la Torá, la Torá. Sí, pero a ver, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo estamos alineados? Por eso, a veces a mí me gusta compartir esos pensamientos, me gusta compartir que a veces muchos predicadores deberían callarse la boquita y colocarse primero a estudiar la escritura antes de seguir predicando. Porque por su fruto los conocerán, y no necesariamente personales, sino también familiares. Hermano, Por eso la instrucción de la escritura es muy clara. Shaul dijo que un buen dirigente debe tener su casa en sujeción, hijos sujetos a él, esposas respetuosas, porque si no, se demuestra que hay algo mal en su vida. Puede saber mucha Torá, puede saber incluso muchas cosas, puede hablar con autoridad, pero hay algo todavía que está mal. Hoy en día todavía tenemos líderes que convencen a muchos, pero su esposa y sus hijos no se han convertido. No necesariamente los hijos fuera de la calle, de la casa, sino los hijos de casa. Entonces, hay sumisión, porque no es solamente de que lo obedezcan, es de que a través de él obedezcan al Eterno. Hay sujeción allí, hay todo en orden, hay algo allí de autoridad, se está demostrando que se tiene el espíritu de santidad. Entonces allí es donde se tiene que haber, pero no entre esposos, no tiene que hacer de manera dictatorial, sino que tiene que haber reciprocidad, confianza, respeto. El respeto se gana con respeto. Y es como lo dice el Ajo Alfredo y como lo dice nuestro Ajo Edward. Tenemos hijos, bueno, yo no tengo hijos mayores, pero hay hermanos que tienen hijos que ya están grandotes, que obviamente muchos hermanos están apenas conociendo las raíces hebreas de la fe, están comenzando a guardar Shabbat, y si todavía a ellos que están compenetrados les cuesta más a sus hijos, pero en la casa quien manda son los padres. Y se hace lo que los padres dicen. Pero los padres deben de dar ejemplo. Todo es una cadena. ¿Por qué obedecemos a Mashiach? Porque si él no nos hubiese dado ejemplo, tendríamos una excusa válida, ¿verdad que sí? Pero Mashiach es el vivo ejemplo de una persona íntegra, de un varón perfecto, que tiene la autoridad y que aún por tener esos méritos tan perfectos, nuestro Padre lo resucitó y lo vindicó ante todo el mundo y ante nosotros como Mashiach a través de la resurrección, que es un tema que esperemos abordar prontamente, que es mucho, mucho más profundo de lo que a veces se explica. Todo esto es una cadena, mis amados. Levítico 19:3. A ver, mi ajol Farided o mi ajol Yanixa. Levítico 19:3. Adelante, mis amados. Levítico 19:3. Amén. Dice Levítico 19:3, cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mi Shabbatot. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Amén. Amén. Miren la relación. Nuestro Padre dice, cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mi Shabbatot. ¿Qué relación hay entre el Shabbat
y papá y mamá. ¿Por qué decimos siempre? Quiero que vayamos entendiendo esto, que el Shabbat es un mandamiento testimonial. Porque al guardar el Shabbat estamos respetando a nuestro Padre por excelencia, Adonai Yahweh Sebaot. Y al guardar el Shabbat nos enseña a respetar también a nuestros padres, a honrarlos. Cuando empezamos a guardar el Shabbat, y yo he tenido testimonios de muchos hermanos, gracias al Eterno, que cuando comienzan a guardar el Shabbat y han vivido lejos de sus padres, o incluso ausente de sus padres, comienza a haber algo en su corazón que les inquieta acercarse a papá y a mamá. Y a veces quiero acercarme a ellos no me quieren, ellos me han hecho mal, ellos se han portado mal conmigo, ellos me abandonaron, me dieron la espalda, pero yo quiero acercarme a ellos. Y se acercan, reciben una pedrada, se sienten mal, otra vez al tiempo se quieren volver otra vez a acercar. Porque créanme, amados, el Shabbat no es simple y llanamente un día de reposo, sino al respetar el Shabbat, las naciones aprenden a obedecer al único creador. Por violentar el Shabbat es que se cae en idolatría. Por violentar el Shabbat es que las naciones han caído en idolatría. Y vamos a dejarlo con este último proverbio, Proverbio 23-22. Adelante, Ajot Yanixa. Ajot Yanixa está por allí. Sí, amén. Adelante, estimada Ajot. Proverbio 23-22. Perdón, 23, la joya Nixa, después va a venir nuestra Jod Elisheva y después nuestra Jod Gabriela. Proverbio 22. 23-22. 23-22. Nuestra Jod Elisheva se prepara con Colosenses 3:20 y nuestra Jod Gabriela con segunda de Timoteo 3 del 1 al 2. Adelante, Proverbio, Proverbio 23-22. Oye a tu padre que te engendró. No deseches a tu madre cuando sea vieja. Amén. Amados, cuidado con muchos hermanos y hermanas que sucede algo. Primero están, ¿cómo se menosprecia? Obviamente, ¿cómo se menosprecia a los padres en la vejez? Obviamente, con olvidarse de ellos, ¿sí? Pero aún hoy en día hay hijos que como su papá y su mamá ya están viejitos. Ustedes saben que a veces nuestros padres, cuando se vuelven un poquito viejitos, nosotros le decimos se vuelven un poquito chochos, chochitos, que a veces se vuelven como muy repetitivos en las cosas, a veces por cualquier cosita están peleando o están, por favor, tengámosle paciencia. No irrespetemos a nuestros padres, porque son etapas de la vida. Ellos nos tuvieron la suficiente paciencia a nosotros. Cuando estuvimos niños, y a cada ratico estábamos preguntándole cualquier tontería. Y ellos, sí, hijo, esto es así, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ellos, por esto y por esto. ¿Y por qué? Por esto y por esto. Ah, pero nosotros hoy en día escuchamos a papá quejarse. Dicen por allí que cuando uno entra a la etapa de la vejez, porque cada vez que uno va pagando una luz, ustedes no son los que pagan el recibo y empieza uno a pagar cualquier bombillo, ¿no? La luz. O por cualquier cosita, ¿por qué dejan el vaso, el plato? Cualquier cosita. Y en cualquier opinión, nosotros respetemos a nuestros padres. Se lo han ganado. Son nuestros padres. Obviamente, valga la redundancia, lo obvio. De no abandonarlos, no olvidarnos de ellos, tenerlos presentes siempre, buscar honrarlos, no solamente con decirle hola mamá, hola papá, te amo mucho, te quiero mucho, no. Trabajar también y de lo que trabajemos, siempre sacar una porción para ellos. Yo sé que la situación está difícil, pero de lo que nosotros tengamos, tenemos que proveerles, no olvidarnos de ellos, de su sustento, porque ellos nunca se olvidaron de nosotros. No en todos los casos. Yo sé, amados hermanos, yo sé, amadas hermanas,
que hay padres que sí se olvidaron de sus hijos, pero no en todos los casos es así. Literalmente, nuestros padres se quitaron el bocado, la comida de su boca para dárnosla a nosotros. Nosotros en algún momento también tenemos que devolverles ese favor, porque no nos va a alcanzar la vida para agradecerle a nuestros padres todo lo que hicieron. Adelante, mi Ajot Elisheva, tiene el verso de Colosenses 3:20. Buenas noches, shalom a toda la asamblea. Amén. Adelante, estimada. Colosenses 3:20. 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Adón. Amén. Más resumido imposible, ¿no? Adelante, mi Ajot, Gabriela, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 2. Además, entiende esto. En el Aharit Hayamín vendrán tiempos difíciles. La gente será amadores de sí, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles y aborrecedores de lo bueno. Amén. Muchas gracias, Ajot. Miren cómo la Torá, la escritura, coloca a los que no obedecen a papá y a mamá como maldad pura. La desobediencia a los padres es maldad pura. ¿Cómo le enseñamos nosotros a nuestros hijos a ser respetuosos de la autoridad cuando le enseñamos? Mi papá me decía, hijo, no quiero andarte repitiendo las cosas 2 veces. Yo podía estar haciendo las cosas, jugando incluso con mis compañeritos, y escuchaba que mi papá me llamaba, yo dejaba de hacer lo que estuviese haciendo. Señor, y no llegaba, ¿qué? ¿Qué? No, era Señor, porque mi papá a mí me enseñó respeto. Hoy en día, los hijos, uno los llama, ¿qué? Y le responden ya por ahí a la 5ª vez, a la 6ª vez, ¿qué? ¿Qué dijo? Así no se le responde a papá o a mamá. Se le responde, señor, sí, señor. Señora, se le responde de esa manera. No porque queramos imponerle las cosas, sino porque le estamos enseñando obediencia. Porque la desobediencia a los padres es maldad pura. Es comparado incluso con la homosexualidad, con la rebeldía, con la idolatría. Si tú tienes que repetirle varias veces a tus hijos las cosas, habla con él, habla con ella y dile, hijo e hija, ahora en adelante no te quiero llamar la atención más de 2 veces. Y si me vas a responder, vas a decirme señor o señora. Obviamente, si son damas o si son caballeros los que le están diciendo eso, ¿no? Si sos un varón, señor. Si es una hermana, señora, obviamente, ¿no? Pero que sea así. Amados, enseñemos esto. No es porque ahora las cosas son modernas o porque, bueno, lo que pasa es que hoy en día el trabajo, las situaciones. No, recuerden, este mundo hostil nos está consumiendo el tiempo. Y estamos permitiendo que nuestros hijos aprendan a desobedecer a la autoridad. Y estamos enseñándoles a que sus vidas no sean largas y prósperas, sino acortadas y llenas de juicio. Porque pueden ser prósperos en algún ámbito, pero en su vida general les va a ir mal. Y pueden trabajar y hacer fortuna, pero no lo van a disfrutar en su vejez, porque van a morir a temprana edad. ¿Ustedes quieren eso de sus hijos? No. ¿Qué padre quiere ver a sus hijos a partir antes de ellos? Yo creo que ningún padre quiere ver eso. Por eso, uno de los grandes principios de la Escritura es enseñar a los hijos la obediencia. Amados, aquí estamos hablando de autoridad. Miren cómo se mezcla una cosa con la otra.
Miren cómo el orden jerárquico que establece la Escritura se mezcla con la familia y enseña que para poder nosotros ser luz en la calle, debemos alumbrar primero en casa. Pero hay otro verso, creo que es este. Vamos a ver alguno de los ajín. Colosenses 3, 21 al 23. Miah Moshiach, creo que es el único que me falta. Colosenses 3, del 21 al 23. Dice así la inspiración divina. Colosenses 3, 21. Padres, no provoquen a sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando los están mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando a Yahweh. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para Yahweh y no para los hombres. Amén. Amén, aleluya. Lo primero, por favor, una cosa es la obediencia, pero hay padres que exasperan a sus hijos. Hay padres que molestan a sus hijos. Hay padres que no saben aplicar la autoridad. Hay padres que lamentablemente le enseñan a sus hijos a manifestarse en forma rebelde. Por eso nosotros tenemos la Torá. La Torá es instrucción y enseñanza. Nosotros, cuando enseñamos y aprendemos de la Torá, no necesitamos un coach o un de superación personal o un psicólogo para que nos diga cómo enseñar a nuestros hijos, sino que tenemos la inspiración divina de nuestro Padre que está en el cielo para primero vivirlo, aprendiendo de nuestro Padre absoluto, aprendiendo de nuestro Mesías, aprendiendo a cómo comportarnos. Y de esa manera damos el ejemplo, porque la Torá de Adonai Yahweh es perfecta y hace sabio al sencillo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No a seguir muchas veces los malos ejemplos de los padres que maltrataron a sus hijos, exasperaron a sus hijos, que por cualquier cosa los estaban golpeando, que por cualquier cosa les estaban gritando, sino que con amor, con respeto, no exasperando, porque hay padres que se pasan de la raya. ¿Y qué hacen? Mire, hay hijos que yo les admiro porque tienen una paciencia increíble. Porque a veces los padres, wow. Y a veces uno le tolera a nuestros padres ciertas situaciones, malas decisiones. Son sus decisiones y uno tiene que callarse la boca. Amados, la Torá de nuestro Padre es justicia. Aún, yo sé que a veces yo he hecho este comentario y hay personas que no les gusta, ¿no? Porque yo les he dicho, si mi papá o mi mamá, que el Eterno los libre, comete alguna injusticia, yo no los puedo defender. Un ejemplo, mi papá y mi mamá se ven involucrados en alguna decisión familiar, alguna tierra, algún terreno, pero ellos no tienen la razón. ¿Por qué mi papá y mi mamá yo los voy a apoyar? No. Yo apoyo la otra parte. Porque eso es justicia. Ahí es cuando no estamos siguiendo al hombre, sino ¿a quién? A la justicia del Eterno. Ah, pero voy a apoyar a mi papá y a mi mamá porque es mi papá y mi mamá. No, yo no puedo hacer eso. Violentaría la Torá. Y no estaría buscando el reino del cielo y su justicia. Yo admiro a los hermanos que a veces le han dicho a papá y a mamá, no papá, no mamá, no te puedo apoyar en eso. Pero tú eres mi hijo, sí, yo soy tu hijo. Las consecuencias de tus actos, yo voy a protegerte de que no se pasen de la raya. Te voy a cuidar, te voy a proteger, pero no te puedo avalar la situación. Porque está siendo injusto. Está siendo injusta. Correcto, Ajolulú. Mire, aquí tenemos el ejemplo más perfecto. Los hijos de Coraj, los hijos de Coré, ellos no siguieron al papá.
Por eso hoy en día tenemos en los salmos que dice canción de los hijos de Korah, de los hijos de Coré. ¿Se los tragó la tierra? No, no se los tragó la tierra. Recordemos, a Coré se los tragó la tierra vivos. Se abrió la tierra y se los tragó vivo. Moshe dijo, ni siquiera terminó de hablar Moshe. Si estos bajan vivos, de una manera extraordinaria, vivos, se abre la tierra, entonces yo seré, así demostraré yo, de que yo soy el enviado del Eterno, el libertador, el que habla por el Eterno. Y no había terminado de hablar cuando se abrió la tierra y se los comió, se los tragó vivos a Datán, a Abiram y a Coré y a todo su séquito. Pero los hijos de Coré no siguieron a papá y a mamá. Ellos no avalaron eso. ¿Y quién lo justificó? El Eterno. Y aún hoy en día los recordamos como hijos que aplicaron la justicia. Muchos salmos fueron escritos por ellos, por los hijos de Coré. Nosotros honramos a papá y a mamá, pero que nuestra honra no vaya por encima de la justicia de Elohim. Por eso papá y mamá no pueden apoyar a sus hijos, porque son sus hijos cuando ellos han hecho alguna injusticia, porque eso se llama en mi tierra alcahuetería. No sé cómo se dice acá, solapamiento. Entonces, amados, la autoridad es muy importante que nosotros la sepamos ejercer. No podemos ser luz en la calle si no tenemos alineada nuestra vida. Si en casa hemos cometido errores y estamos a tiempo de resarcirlo, posiblemente no con las esposas o con las parejas o con las exparejas, pero sí con los hijos, porque los hijos nunca van a dejar de ser hijos. Y los hijos con los padres, sí con los padres. Aunque ellos no quieran, uno hace el intento. Y si no quieren, hasta ahí llegamos. Oramos por ellos, los encomendamos al Eterno. Créanme que si tú estás colocando, créanme lo que voy a decir, si tú estás colocando tu corazón y la justicia de Elohim para honrar a tus padres, así ellos no quieran, pero aún en tu corazón tú lo haces, oras por ellos, a que no saben quién va a tratar con ellos, nada más y nada menos que el Eterno. Por eso quédate quietecito, quédate quietecita, que va a ser el Eterno, nuestro Padre Celestial, que va a tocar ese corazón. Y cuando tú menos lo pienses, vas a recibir una llamada de tu papá, de tu mamá, un mensaje, un escrito de él o de ella, queriendo acercarse a ti. Confía en el Eterno y Él hará. Amados, la autoridad en casa es muy importante mantenerla, para que así aprendamos justicia, para que así aprendamos realmente lo que es el reino de Elohim y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura, porque a veces no sabemos por qué las cosas faltan en el hogar, por qué hay decadencias en nuestros hogares. Pero si yo estoy guardando mandamiento, ok, ¿y tus hijos? ¿Y tu casa? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Cómo están? ¿Les estás dando ejemplo primeramente tú? El fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos. Aleluya.